Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en el momento que nos estén viendo. Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, estamos aquí presentes. Este espacio de diálogo va a abordar acerca de la crisis económica que está atravesando el país y algunas propuestas que están planteando los candidatos a la presidencia de acudir al FMI. ¿Qué implica eso? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles serían los posibles impactos? Todo eso lo vamos a abordar en la mesa de hoy con nuestros dos invitados. Por favor, les pedía que se presenten. Gracias, Mateo. Mi nombre es Laura Seraín, soy magíster en Leyes y Nuevas Tecnologías, trabajo en la Fundación Frederick Ebert en el programa de Democracia, Economía y Medio Ambiente. Hola a todos, gracias por la invitación al equipo de Presente Bo. Un gusto estar con ustedes, Mateo, Laura. Yo soy Josué, soy economista y me dedico a temas de investigación en temas de económico y desarrollo social. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer nuevamente al Café El Parlamento por su delicioso café. Ya saben que si vienen y dicen Presente Bo, el código Presente Bo, tienen 10% de descuento en los cafés. Pero bueno, vamos al punto. El contexto del país es un poco complejo: crisis, déficit elevado, caída de las reservas internacionales, inflación, escasez de dólares. Y para colmo, hace un par de días el presidente y Marcelo Montenegro admitían que requerimos aproximadamente 2.600 millones de dólares para importar combustible y pagar la cuota de la deuda externa. Ni aprobando los 16 créditos, que son más o menos de 1.800 millones, se podrían pagar las obligaciones que tiene el gobierno. Básicamente nos están dejando una bomba. Entonces, yo quiero lanzar la pregunta un poco abierta a los dos. ¿Qué es lo que se puede hacer ante esta encrucijada, ¿no? ¿Más préstamos? ¿Qué hacemos si es que no tenemos los recursos para pagar nuestras obligaciones, la subvención, etcétera, etcétera? Micrófono abierto, quien quiera. ¿Quieres darle tú, Lau, primero? Ya, súper. Bueno, creo que estamos ante una crisis económica terrible en Bolivia por una muy mala administración por parte del gobierno. No es un secreto, lo estamos viviendo, estamos con altísimos niveles inflacionarios, muy elevados, con una reducción del gasto, hogares en mucha preocupación y también dificultad para atravesar esto. Entonces, la cuestionante que tú dices es más créditos. Yo creo que sí, o sea, los necesitamos, ¿no? Yo creo que el hueco es muy grande y es aquí donde entra toda esta calidad de préstamos, pero ¿en qué condiciones? ¿No? Los préstamos que se adquieren son con una condicionalidad y son con una temática específica. Muchos de ellos no son de libre disponibilidad. Los últimos que se han aprobado han sido relacionados a temas de emergencias climáticas, que claro, nos estamos también adelantando a una época que la hemos normalizado, que es la época de la sequía y de los incendios. ¿No? Entonces, ante esto hay un hueco gigantesco de mucha deuda que hay que cubrir, porque sabemos de que nosotros estamos gastando más de lo que producimos, de lo que podemos pagarnos. Este hueco más o menos? Bueno, en números yo creo que eso se lo dejo a nuestro economista para poder dar datos reales. Pero se siente, ¿no? Porque nosotros estábamos dependiendo mucho del tema de hidrocarburos y minerales, que realmente ha tenido una bajada abrupta. No se ha hecho una diversificación en nuestra matriz productiva para tratar de llenar el hueco que estamos hablando. Tenemos un tema inflacionario terrible, lo estamos viviendo. Un tema no controlado por el tema de las divisas, una falta de dólares que también nos da otro hueco, porque tienes un supuesto monto para cubrir, ¿no? Lo que es el tipo de cambio, que en paralelo hay una gran brecha que no se está cubriendo. Entonces ahí surgen estas alternativas de cómo vamos a poder sostener la crisis, ¿no? Por lo menos tratar de revivir al muerto, y ahí es donde se amplía dónde más podemos recoger los recursos, ¿no? Entonces esta cuestionante es: ¿vamos o no al fondo? ¿No? Porque sí tenemos, yo creo, alternativas antes de llegar al Fondo Monetario Internacional, que las podemos ir discutiendo para tampoco abarcar, pero sí existe, ¿no? El Fondo Latinoamericano Regional, de Reserva, perdón, tenemos la CAF, hay el BID también, el Banco Mundial, Fonplata, que son alternativas, pero todo esto tiene que ir acompañado con una política pública social y también con una política de que te pueda permitir que tú efectivamente puedas llegar a pagar y que te estás realmente ayudando a cubrir una crisis, ¿no? Y también tenemos ahí otra
Otra problemática que es la falta de combustibles, que creo que es el principal factor por el cual nosotros necesitamos recurrir a créditos para poder pagar el combustible. Claro. No, es muy cierto lo que dices, es una situación crítica. ¿Cómo llenamos el hueco? ¿De cuánto es el hueco? ¿Qué se puede hacer? Creo que se han tocado muchísimos temas súper interesantes. Definitivamente han habido... se acabó el ciclo el que se denomina el superciclo de materias primas el 2014 con los precios del West Texas Intermediate, que es con quien nosotros fijábamos nuestro precio y vendíamos principalmente a Argentina y Brasil, en 2014, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que ha pasado es que tu gasto ha sido medio inflexible y por eso tenemos 11 años de déficit fiscal. Vamos a ir por el 12avo y esto parece que no tiene mucha tendencia de revertirse, pero la situación es claramente ya insostenible, ¿no? Entonces, eso es un tema que es bien complejo. Entonces, hablando un poco ya, digamos, del fondo y de hecho que las consultas anuales que hace el fondo a los países que son miembros como para evaluar el estado y la sanidad, digamos, cuán bien está su economía, es el artículo 4, ¿no? Entonces, en el artículo 4 creo que tenemos muchas pistas de cómo está viendo el fondo, que al final del día tiene que ser uno de los prestamistas. ¿Y por qué creo que tiene que ser uno de los prestamistas? Porque, bueno, el fondo es la entidad mundial que tiene la tuición de dar liquidez a los países que están en contextos muy complejos como el nuestro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El fondo, además, si queremos hablar de tema del déficit, digamos, sí, tenemos un hueco gigantesco. De hecho, si tú haces más o menos lo que decía la ministra Marianela Prada, que es 60 millones de dólares semanales de combustible, entonces eso básicamente se hace un poquito más de alrededor de 3.000 millones anuales, ¿no? Entonces eso es un poco simplemente en el subsidio que se está yendo de los combustibles. Antes, cuando subía el precio, por ejemplo, del West Texas Intermediate, era una buena noticia porque nosotros éramos un país exportador. Ahora es una mala noticia porque somos un país que está importando combustibles, ¿no? Entonces es una mala noticia. ¿Por qué? Porque ya no estás produciendo, ¿no? En el sector de hidrocarburos tienes dos partes malas, ¿no? O sea, tienes que tu explotación del recurso ha bajado, entonces es por un lado de la oferta, y también lo que no tienes es, bueno, y son precios más altos que en un país que subsidia tan fuertemente, lo que estás haciendo es que te están drenando las divisas, ¿no? Entonces, bueno, en el artículo 4 te dice que las divisas, las divisas de disponibilidad del gobierno, digamos que son las reservas internacionales, que son las que se utilizan para la importación de combustibles, entre otras cosas, están en niveles súper bajos, que ya no te cubren ni siquiera 2 meses de importaciones, ¿no? Entonces eso es una locura. Y de hecho, cuando nosotros vemos las colas, digamos, por gasolina, es justamente eso, que no tenemos dinero, en realidad divisas, en realidad dólares, para comprar los combustibles, ¿no? Entonces, pero eso es un poco la punta del iceberg. Hay muchas cosas más que, por ejemplo, la Lau ha tocado con temas inflacionarios. Bolivia se ha vuelto en un proceso que quizás creo que hay evidencia contradictoria, que hemos pasado por un tema que se llama enfermedad holandesa, que es cuando tú tienes un sector, principalmente, digamos, en este caso, en el boliviano, es el hidrocarburífero, que es, digamos, tan interesante, que ha sido un sector que ha estado en auge. Lo que va a hacer es drenar y va, de hecho, pasar por un proceso de robarse un poco los recursos del resto de la economía y del resto de los sectores. ¿Por qué? Porque todos se van al sector donde está el auge, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que vendía X cosa ahora vende algo que compre los que tienen ahorita un poco el dinero, ¿no? Entonces, se pasa por un proceso de desindustrialización de algunos otros sectores de la economía, y creo que eso es lo que está pasando. Y entre muchas otras cosas, además de un tipo de cambio fijo, lo que ha pasado es que estamos importando muchísimo, ¿no? Entonces, nuevamente, no hay divisas. Tú tienes un desajuste de más del 100% entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, que si ustedes ven ahorita, no sé, Binance estaba en 16.30 más o menos, 16.40 si no estoy mal, o perdón, 15 algo, había bajado un poco desde que supuestamente había el tema que YPFB te estaba comprando a través de Binance criptoactivos para la importación de combustibles, ¿no? Entonces eso genera presiones cambiarias porque es un mercado chiquito. Lo que yo entendía era que más o menos en Binance se transa como $1 millón, pero si tú tienes a YPFB que se mete a eso, pues explota el mercado que era chiquito, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas que podemos ir tocando. La inflación es un tema que igual está súper ligado al déficit fiscal, el tema de los créditos, pero volviendo un poco quizás a ver cómo cubrimos el hueco. Sí, obviamente, quien diga que no necesitamos créditos, creo que no
no necesariamente te está diciendo la verdad. Y definitivamente que creo que hay otro tema igual que Lalao decía, que es ¿para qué? ¿No? Entonces, si tú le pones, y no me acuerdo cuál de los candidatos presidenciales te ponía esta figura que me parece interesante, si tú pones transfusión de sangre a un paciente que se está desangrando, pues simplemente le compras unos meses más de vida, unos minutos más de vida quizás en nuestra economía, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos para qué estamos cambiando las cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué nos endeudamos? Claro, y ahí ya aterrizando un poquito más en justamente las propuestas de gobierno, podemos hablar unos 2 minutitos acerca de eso. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Bueno, yo no soy un experto en economía, eso quede muy claro, pero por ejemplo, Tuto Quiroga nos habla de un préstamo de 12.000 millones para estabilizar la economía. Samuel Doria Medina te habla de que tenemos 3.500 millones en la asamblea y que puede hacer un préstamo, una negociación luego. No he escuchado muy bien si ha dado un monto como tal, pero de negociación justamente con el FMI, que ronda más o menos, debe ser en total unos 5.000 millones, ¿no? ¿Por qué uno te dice 12.000 millones y el otro te dice 3.000 están en la asamblea, solo es desembolsarlo y luego hacer una negociación de un monto menor? ¿Cuál es la diferencia? Todo depende un poco para qué quieres usar esa plata, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quieres hacer la reducción del subsidio a los hidrocarburos gradualmente, necesitas pues tener un colchón financiero mucho más grande que te aguante ese plan de gobierno. Yeah. Si tú vas a tirarte el subsidio de una y para todos sin diferenciar absolutamente nada, pues necesitas un colchón financiero más chiquito. Ahora, cuando te hablan de 12.000 millones, es una cifra súper elevada, porque cuando tú vas al fondo, lo que tú haces como país miembro es te fijas cuántos DEX tienes, que son los derechos especiales de giro, y eso más o menos nosotros tenemos como 200 millones, que eso, digamos, la cotización son 327 millones en dólares, ¿ya? Y la política del fondo es que un país se puede prestar 6 veces su cuota. Entonces, básicamente, en el fondo, si esa rajatabla lo que se va a cumplir, tú sacas 2.000 millones del fondo. Ok, faltan 10.000 millones. Le faltarían 10.000 millones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que suele pasar? Y por ejemplo, ahí tenemos la experiencia de Portugal hace una década más o menos, un poquito más de una década y media, que tú te prestas del fondo, pero cuando el fondo te dice, ok, toma el dinero, eso se vuelve como una garantía de que estás haciendo, entre comillas, las cosas bien, ¿no es cierto? Entonces es una garantía de credibilidad en los mercados financieros, lo cual puede hacer que otras multilaterales te puedan prestar. En el caso de Portugal, por ejemplo, era el Banco Central Europeo. En nuestro caso, y creo que es el plan de algunos de los presidenciables, entiendo que es el plan de, por ejemplo, de Unidad Nacional, es que tú te prestas del fondo, evidentemente, pero también eso es una llave para nuevos financiamientos, ¿no? Entonces podríamos ahí empezar a hablar, por ejemplo, de un crédito un poco más grande, por ejemplo, con el BID, con CAF, con Fonplata. Fonplata, podría ser el Banco Mundial. Entonces ahí están todos los organismos que te pueden dar algunas divisas. Ahora, otra cosa que es importante mencionar, que tal vez no necesariamente es algo que se está mencionando, es que esto no va a ser rápido. Y ustedes piensen cuánto tiempo en los desembolsos, o sea, los desembolsos no van a ser de una, no te van a llegar los 2.000 millones o la cantidad que te preste el fondo, no te va a llegar de una, sino en un plazo, ¿no? Entonces van a pasar un plazo de negociación inicial, donde se va a fijar el monto, y después tienes plazos para hacer el desembolso. Entonces no va a ser rápido. Y el monto está condicionado a lo que quieras hacer con esa plata, creo yo. Ok. Quizás ahí para complementar como la parte política, sabemos que abiertamente Tuto Quiroga sí ha lanzado esta opción de que sí o sí el fondo, ¿no? Pero también ahí, como analizando un poquito la propuesta, no acompaña una solución o el proceso que se va a hacer, ¿no? Porque las negociaciones las tienen que empezar ya, o tratar de entender, porque aquí Josu mencionaba el artículo 4, que en realidad esto sirve como una radiografía, un estudio médico que hace el Fondo Monetario cada año a las economías de los países para ver cuál es su situación crítica, digamos, para ver si son potenciales acreedores de un préstamo, ¿no? Entonces yo creo que aquí también queda muy preocupante porque sí hay estas condicionalidades que mencionaba Josu, en la parte de uno tiene que cumplir ciertos requisitos para que te vayan también desembolsando, y son políticas muy radicales también en algún caso, ¿no? Porque es eliminación de los subsidios. En este caso, obviamente, nosotros somos conscientes de que tiene que haber como algo creativo o algo que suceda con el tema del subsidio de la gasolina, del combustible, sí, pero hay alternativas, porque también si uno hace un ajuste radical, desfavoreces al menos favorecido, ¿no? Entonces estás generando también un shock en la sociedad y vas a empobrecer más aún tu población, ¿no? Entonces va a haber una segmentación
donde unos van a estar tranquilos, pero se va a empobrecer un sector. Claro. Y por parte mencionabas Unidad Nacional, que menciona ciertas alternativas, pero igual van condicionadas, porque no te van a dar, como volviendo al principio, no te van a dar préstamos porque son condicionados a temáticas específicas, no son de libre disponibilidad y nadie te va a dar un préstamo para pagar el combustible que necesitas todavía para ese tiempo, ese periodo en los que ellos van a asumir el gobierno, ¿no? Si bien tiene una política económica de 100 días, con un capitán antiinflación y las medidas que tienen como cierta coherencia, pero no te hablan de un paso a paso, que yo creo que también en algún punto sí están considerando, pero por un tema político no lo mencionan, porque creo que le están dando importancia, por ejemplo, a la nivelación del tipo de cambio, que no es una prioridad para Tuto Quiroga. Y si vamos también a la parte de la candidatura de Andrónico, él menciona que sí tienen que haber alternativas y se están evaluando, pero es el único que menciona que no se va a generar un impacto social. O sea, cualquier medida que se tenga a nivel económico tiene que ir acompañado de un plan social, ¿no? Porque realmente no se puede seguir afectando, ¿no? Porque realmente el ciudadano, la ciudadana es quien está realmente lidiando con todas esas cosas, ¿no? A ver, para poder acudir al acuerdo, a un préstamo, necesitas ajuste fiscal, liberación de precios, ¿no? El recorte de gastos, aumento de impuestos y una devaluación. Entonces, realmente esto es un impacto terrible. Entonces, hay que pensar las alternativas. Josué mencionaba que el tema de la inflación, ¿no? Estas presiones inflacionarias están pero así desniveladas todo el tiempo, los precios están fluctuando mucho, hay una erosión en los salarios y realmente hay una crisis en los hogares, ¿no? Que hay que ponerse creativos. Entonces, perdón, antes de pasar, yo creo que también se tiene que acompañar con políticas creativas. Yo me acuerdo que Gustavo Bonifaz mencionaba algo muy interesante en uno de nuestros foros económicos, que es una alternativa también, ¿no? Ponerse creativos y que tratar de no afectar en lo posible a la población. ¿Cuál era esa? Es, por ejemplo, el tema de de la subvención al combustible, que se tenga la subvención para quienes quieran hacer la cola y hacer como un precio diferenciado al costo real, que no sé, pues creo que sería 10 bolivianos para quien no quiera hacer la cola y cargar, que en realidad es a lo que se está vendiendo en el mercado negro, ¿no? Entonces así también evitas las largas colas, te pones creativo hasta poder tener políticas económicas para poder, ¿no?, cubrir esta crisis. ¿No? Claro, múltiple que existe. Creo que existe un consenso en la mesa de que, bueno, estamos en una crisis, no solo en la mesa, sino en todo el país, pero también existe un consenso de que la única salida para salir de esto, lamentablemente, valga la redundancia, es acudir al FMI, ¿no? Lupo mencionaba que en los 90s, porque él ha trabajado mucho tiempo, digamos, y lo hemos entrevistado acá, mencionaba que en los 90s era como que tú ibas al FMI, ellos te decían, esta es la receta, aplícala en tu país, desconociendo el contexto, etc. Y ya sabemos los miles de estudios que existen al respecto, pero dice que en la actualidad ya no es así. Lo que él está planteando, por lo menos desde la Alianza Unidad, es nosotros, pues bueno, ellos, Alianza Unidad, van con su programa al FMI, tocan la puerta y les dicen, este es el programa que nosotros tenemos. ¿Es así? ¿Se puede hacer eso? No sé si ustedes, que están muchos más metidos en el tema, me podrían explicar un poco mejor eso o al público. Sí, tal vez sí ya, súper. Sí, eso creo que es una buena cosa. O sea, ir al FMI no va a ser, definitivamente conseguir los créditos, conseguir la plata, conseguir los dólares, no es la finalidad. Eso tiene que ser el medio para lograr algo, ¿no? Entonces, eso tiene que ser bien claro, bien claro. O sea, tú tienes que tener eso bien claro. O sea, no es prestarse plata por prestarse plata. Tienes que tener algún tipo de ajuste, ¿ya? Entonces, las negociaciones con el fondo existen, se dan, se pueden hacer, se pueden lograr, y tú tienes evidencia mixta con muchos casos en el mundo, negociaciones que son exitosas, que no son tan exitosas, que son súper innovadoras, que no son tan innovadoras, que son de manual, que no son de manual. De todas formas, el fondo, como bien decía José Luis, no es el mismo fondo de hace algunas décadas, ¿no? Entonces es un fondo que es distinto, que de hecho tiene, incluso por ejemplo el fondo ya tiene su propio departamento que es totalmente autónomo, que hace evaluaciones
a los préstamos que se han hecho a los países, ¿no? Y ahí, por ejemplo, y son públicos y pueden salir, oye, deberíamos haber hecho esta cosa, no debería haber pasado esto, deberían haber relajado esta condición debería haber sido más dura. Entonces, hay evidencia muy mixta en el mundo sobre cómo los resultados de ir al Fondo Monetario. Entonces, ¿cuál sería mi approach? ¿Qué es lo que yo haría, digamos, y es lo que esperaría que los candidatos y los equipos económicos de los candidatos hagan? Es preparar un plan. ¿Por qué? Porque si tú vas a alguien y le dices necesito plata, te va a poner sus condiciones, pero si tú dices, oye, tengo un plan, financiame esto, es otra cosa, ¿no es cierto? Es negociación pura y dura, ¿no? Entonces, es súper importante que entender que para ir al fondo tú tienes que tener el plan. Claro. Y eso empieza en casa, y eso empieza con nosotros. Y de hecho creo que, perdón, si me permite solo una cosita más, creo que el diagnóstico está medianamente claro. Cuando tú ves a todos los que han ido a Harvard, por ejemplo, el diagnóstico ya estaba medianamente claro. Y el camino a seguir para la estabilización macro es medianamente claro y es medianamente estándar. Tienes que reducir el gasto. La cosa es cómo. Y eso es lo que queremos ir. Y eso es lo que queremos hablar ahora. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque Lau nos mencionaba un poco acerca del déficit fiscal, o sea, el tema de los impuestos, una serie de medidas que obviamente afectan a la gente que está sobreviviendo esta crisis. ¿Cómo se hace este ajuste sin un costo social tan elevado? Porque sabemos que, bueno, también Evo Morales lo ha mencionado en sus últimas declaraciones de que si gobierna la derecha, a ver si aguantan, ¿no? O sea, imagínate esa movilización que generalmente siempre hace Evo Morales en el eje troncal del país, con un ajuste muy fuerte, pues puede generar mucha convulsión social en el país. ¿Cómo se puede hacer un ajuste sin afectar a la gente que está sobreviviendo esta crisis? Esa es la pregunta. Yo voy muy de la mano del tema de hacerlo por fases y Dale. con un tema muy claro de protección social. Así yo tengo esa bandera, me copio la frase de Omar Velasco que dice, con el fondo sí, pero no así. Era lo que mencionaba Josué de no es ir y como que recibir todo, sino el poder de la negociación. Entonces ahí se necesita toda la creatividad posible. Y hay una etapa de asistencia técnica que tiene el fondo, ¿no? Que muchas personas desconocen, entonces es bueno también como conocer las etapas previas donde te van diciendo cosas. Este artículo 4 también es una radiografía del estado de situación que te dice como cuáles son tus componentes de crisis ahorita, de esta crisis múltiple que tiene Bolivia a nivel económico, para tratar de ver cómo, porque no te dice, o sea, te dice reducción del gasto, pero no te dice cómo, ¿no? Normalmente se entiende de que los bonos, chao, ¿no? Entonces, en ese caso, tú tendrías que tener una política social, que lo voy a seguir repitiendo, que, por ejemplo, te garantice que los bonos no desaparecen, ¿no? O sea, que te den una continuidad, porque al final eso es una protección social, un derecho adquirido, ¿no? Que va a respaldar a las personas o a los grupos vulnerables también, ¿no? Entonces hay casos que son precisos mencionar, has mencionado varios en el extranjero, pero a nivel región podría mencionar, por ejemplo, el caso de Brasil, ¿no? El 2002, antes de que Lula asuma la presidencia, Brasil heredó una deuda con el fondo de 30.000 millones, ¿no? Pero realmente Lula logró como ponerse creativos y cumplir, hacer como un ajuste fiscal muy moderado, con cero implicancia social. Entonces no llegaron a ocupar todo el gasto, que eso es fantástico, y no hubo como un revuelo, ¿no? Entonces se pudieron cumplir con factores sociales, no se tuvo unas medidas de shock. Entonces hay varios casos también en Latinoamérica que se pueden ver, ¿no? ¿Tú lo ves aplicable en Bolivia? Yo creo que tendría que depender mucho de cuál es el plan. Creo que sí, pero sin una planificación puedes llegar a tener convulsión social. Entonces yo creo que dentro de estas propuestas que podríamos llegar a plantear para poder avanzar en cómo se llega al fondo,
sí o sí tiene que haber una legitimización social, ¿no? Y para eso es algo que ningún gobierno lo hace, que no toma en cuenta la voz popular, y es como reunirse con los sectores para que se entienda cuál es la situación real de Bolivia y que se pueda tener un consenso de cuáles son las políticas que hay que proteger. Es lo que te decía, por ejemplo, el tema de los bonos, ¿no? Cualquier tema de empleabilidad también, de apoyo a tema laboral, así tampoco se toca, para no ver como un gasto que tiene que reducirse, ¿no? Entonces, con esa legitimación uno puede también ir tranquilamente al fondo, porque un préstamo mal manejado desencadena en malestar social y una crisis política. Y eso es a lo que yo me iba. ¿Qué es lo que pasa? O sea, en un caso hipotético, el gobierno va al FMI, le dan los bonos necesarios, el dinero necesario para solventar la crisis, pero existe convulsión social, explota todo en el país, que bueno, es una posibilidad muy viable, muy real, y luego generamos una deuda mucho más grande con el FMI. ¿Cómo es la situación? O sea, ¿qué pasa si dejamos de pagarle al FMI por la conflictividad social? No sé, les pongo un caso hipotético. Entra Pepito al gobierno, va al FMI, le dan los préstamos y a los 2 años tiran el gobierno. ¿Qué se hace? ¿Contraes muchas más deudas? No sé. ¿Qué podría pasar? Ciertamente es complicado, ¿no? Pero de hecho, o sea, por más de que entre un presidente, digamos, X, Y o Z, este es un compromiso que se hace a nivel de país, ¿no? Entonces, a nivel de Estado. Entonces, por más de que no haya la misma administración, el crédito sigue y es con el país, ¿no? Entonces, no es con la administración. Entonces, eso es importante tenerlo. Y de hecho, tiene que estar bien manejado y tiene que estar bien pensado justamente para que no pase lo que tú dices. Que de hecho, un caso similar medianamente pasó con Macri en Argentina, ¿no? Entonces, eso también hay que mencionarlo. Y de hecho, si me permiten hacer otra comparación con Argentina, cuando entra Milei, toman medidas que son sumamente difíciles y recién hace no mucho tiempo es que va al fondo, ¿no? Lo mismo ha pasado con nosotros, el 85. Si ustedes estudian un poquito el 21060, sí, el 2160 era la receta. Sí. Ahí no había fondo todavía. Eso se implementa y en 23 días más o menos la economía ya empieza a reaccionar, es decir, empieza a bajar la inflación, que era la séptima más alta del mundo en la historia, ¿no? Entonces, el fondo llega un año después. Ojo con eso, ¿no? Entonces, por eso les digo, o sea, hay que ver cómo vamos a lidiar el corto plazo, que pasa más o menos un año, cómo lidias, cómo vas a llegar ahorita. Lo que tienen que resolver los presidenciables en su mente y con sus equipos es cómo vamos a llegar a Navidad con gasolina. Eso es. ¿En qué calidad? ¿A qué precio va a estar nuestro combustible? ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, me parece interesante, y ahí yo creo que pueden haber intermediarios interesantes que al nuevo gobierno, una vez que sea cual sea que sea, sus equipos técnicos empiecen a armar una estrategia que sea mucho más interesante, y en el cortísimo plazo podemos ir, por ejemplo, a lo que tú has dicho, al FLAR, que nuestra cuota nos permite tener 700 millones. Si no mueves tú el tipo de la subvención al combustible, eso te compra 11, 12 semanas de combustible, ¿no? Y eso puede ser como que una tranquilización social como para ir a negociar en un mejor estado con el fondo. Definitivamente creo que la parte social y la legitimidad es un tema muy importante, pero nuevamente este es un tema que es bien técnico, ¿no? Entonces hay que ver. Y ahora, lo que nos va a pedir el fondo, y lo que creo que es claro, y lo que creo que todos los presidenciables han estado hablando, es hacer algo con el gasto, es reducirlo. Sí. Cuando tienes un gap tan grande por tanto tiempo en el gasto, que son más de 10 puntos del PIB, es una locura y hay que ver cómo cerrarlo. Entonces, me parece interesante lo que dice la LAO. Sí, evidentemente hay que cuidar el gasto social, pero yo creo que también hay que modernizar todo el sistema de protección social, porque no siento que esté respondiendo a las necesidades de la gente ahorita. ¿A qué te refieres con modernizarlo? Lo que pasa es que cuando tú ves un poco la política social en Bolivia, primero que está súper descentralizada, está como que aquí hay algo, aquí hay otro bono, aquí hay otra cosa, que aquí está el desayuno escolar, que la competencia es del municipio, que la competencia es del Ministerio de Educación. Entonces, no ha habido una centralización, que de hecho se ha intentado un poco hacer, entiendo yo, no soy experto en temas jurídicos, pero en la ley 777, creo que es la de planificación integral del Estado, ¿no? Entonces, que eso sí va a coordinar un poco a nivel de planning, a nivel del Ministerio de Planificación. Creo que es algo que no se ha logrado y tú tienes muchos esfuerzos muy aislados y no necesariamente que te están respondiendo a las necesidades de la gente. Cuando se lanzó el bono Juancito Pinto, que eran 250, que siguen siendo 250 bolivianos, hace casi 20 años, menos de 20 años, pero hace casi 20 años, yo te podía creer que ese dinero sí tenía un impacto en pobreza, por ejemplo, del hogar, y se ponía un incentivo monetario interesante para culminar el año. Claro. Cumplía la meta.
Hoy, a 2025, ese mismo monto no creo que tenga el mismo efecto. De hecho, si tiene algún impacto, es muy, muy chiquito. Y además, considerando que se lo ha ampliado bastante, es una fuente importante son errores de exclusión, ¿me entiendes? Son errores de inclusión que están, o sea, gente que no debería estar recibiendo esta ayuda la está recibiendo, y eso pasa con muchas cosas de la política social. Entonces, para mí, sí, hay que cuidar el gasto social, pero hay que reformarlo, hay que cambiar nuestro sistema de protección social por uno que sea más focalizado y que vayamos a ser más incisivos en los que más necesitan. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos del subsidio de los hidrocarburos. Ok, sabemos que es en niveles agregados y en niveles distributivos regresivo. ¿Por qué? ¿A quién beneficia en mayor proporción el subsidio a los combustibles? ¿Al que tiene su V8 o al que no tiene auto? ¿No? Entonces podemos decir, no, nos tiraremos porque no vamos a afectar a los más pobres. Esa es una lógica muy simple y no es cierta. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera u otra, directa o indirectamente, nos estamos beneficiando. Desde el decil más bajo hasta el decil más alto de ingresos. Entonces, cuando nosotros hablamos de decir, no, hay que tirarnos el subsidio, yo entiendo la necesidad fiscal de hacerlo, pero también hay que ver, oye, mecanismo de compensación. Nuevamente, Fondo Monetario Indonesia 2005, se tira el subsidio, pero se ofrece una compensación a los hogares más vulnerables. Entonces, a mí me parecería que por ahí tiene que ir la cosa. Nuevamente, para darle cierta legitimidad, que te puede comprar cierta legitimidad, eso te puede comprar cierto tiempo para hacer maniobras políticas, porque es altamente impopular tirarte el subsidio. Claro. Pero también estás cuidando a las personas más pobres. Y eso es un subsidio que se ha dado por un tiempo determinado, ¿me entiendes? Entonces, tiene que ser finito. No puede ser infinito como se estaba pensando hasta ahora. Y ese, digamos, ahí... No, dale. Perdón, es que para no perder la idea... No, dale, está bueno. Yo creo que ahí podríamos aterrizar en una propuesta que es el blindaje al gasto social, que es el tema de educación, salud y los bonos, pero para ponerse un poquito creativos, que creo que concordamos en que no tienen que desaparecer estos bonos que realmente favorecen, es tal vez incluir una métrica de eficiencia para ponerse un poco creativos, que no desaparezcan, pero si en realidad estas métricas han llegado a terminar de cumplir su funcionalidad, por ejemplo, en el bono Juancito Pinto, para medir el tema de la deserción escolar, cómo los van midiendo, o quizás ponerse creativos en entregar el material o en entregar lo que les está faltando, algo así, ¿no? Pero sin tocar el gasto social, ¿no? Y antes de que pasemos y que se me vaya la idea, habías mencionado qué pasa si hay este cambio de gobierno, que puede ocurrir. También nos manejamos en esos escenarios de probabilidades y puede ocurrir. Y muchos analistas dicen que realmente estamos frente a un gobierno transitorio y que no sabemos por qué se están peleando por entrar realmente así a la champaguerra que van a gobernar 2 años. Encontrar, exacto, o sea, hasta con amenazas de María Galindo, Evo Morales, y de que se va a desestabilizar, pero bueno, son retos que se asumen, supongo, pero no es algo que tienes que dejar de cumplir, ¿no? Porque tú firmas un acuerdo, entonces lo tienes que cumplir, pase o no el mandato. Y mencionabas el caso de Argentina, y sí, pues Fernández heredó de Macri 57,000 millones de un crédito, pero ahí también vemos que el fondo no es lo mismo ahora que el que era antes, ¿no? Porque sí, en este periodo con Fernández renegociaron la flexibilidad del préstamo, obviamente cuidando el tema del gasto social y también un tema de suavizar las condiciones que tenían, ¿no? Entonces ahí también ves un caso de Argentina que heredó un préstamo previo, ¿no? Entonces sí es muy necesario que nosotros contemplemos estas medidas, ¿no? Digamos, y justamente con lo que ustedes dicen, me parece un poco más complicado de lo que creía el tema de no es cambio de gobierno y se solucionan todas las cosas, no. En esta situación, si es que no se hace nada, como no se ha estado haciendo en estos últimos meses, ¿podemos llegar a noviembre sin hacer absolutamente nada? Porque más allá de quién gane las elecciones, la transmisión de mando es el 8 de noviembre. No creo que Luis Arce vaya a hacer algo al respecto. Espero que sí, Lucho. Pero si es que no, podemos llegar a esa fecha, porque ya hemos tocado fondo, ¿no? Creo que ni siquiera sabemos cuántas reservas hay en el Banco Central, de oro, absolutamente nada. ¿Podemos llegar o no?
Yo creo que sí, perdón, os voy adelantado. Dale. Pero poniéndonos creativos, ¿no? Dependiendo también quién asuma, porque yo veo que si un compañero Dun está en el gobierno, va a lograrlo, pero ¿a qué costo? ¿No? Entonces esa es la pregunta que tenemos que hacer: ¿a qué costo se puede también llegar sin el fondo? ¿Cuántos créditos? Y algo que no nos estamos preguntando es, ¿realmente tenemos la capacidad de pago? ¿No? Porque también uno está adquiriendo una cartera crediticia de muchísimo dinero, entonces tenemos que evaluar la capacidad de pago también, porque nuestro endeudamiento está creciendo cada vez más y más y más, y nos estamos también concentrando en pagar la deuda interna con también préstamos, que eso también nos genera, hace que el hueco crezca cada vez más. Entonces son muchas cosas, ¿no? Yo creo que no quisiera decir que sí o sí con el fondo, pero sí las negociaciones, o tal vez entrar a una parte, esto que decíamos de una asistencia técnica, da también la seguridad para otros fondos, ¿no? Que los habíamos mencionado: el Banco Mundial, el BID, otra vez lo repetimos, ¿no? La CAF, Fonplata y este Fondo Latinoamericano de Reserva, que también es muy importante para poder tener un poquito más, ¿no? Y ponernos creativos, ¿no? O sea, para internamente también ir generando ingreso de divisas. Claro, yo diría el tema es un poco complicado, el tema de ser creativo, porque estamos, o sea, entiendo la buena voluntad ahí, pero el tema es que estamos en una crisis jodidísima, ¿no? Y la gente, no sé si es que la creatividad, digamos, das una solución, no resulta, explota todo. Claro, ahí yo creo que se tienen que atrever también, así quien entre, reforma fiscal y seguridad jurídica. Pero también para el tema de la seguridad jurídica implica estar teniendo la conversación de que tenemos que ir a una reforma constitucional, ¿no? Entonces todas estas propuestas políticas tienen que ir acompañadas de la realidad, o sea, mucho más allá de la propaganda, porque hay que hacerle seguimiento, porque se están contradiciendo, ¿no? A ver, yo un ejemplo así vago, que he asistido a un evento de Dun, y esto no es así publicitario para nadie, más bien es súper crítico. Él mencionaba de que la ley de paridad tiene que destruirse, ¿no? Porque todo tiene que ser por competencia, entonces no vamos a entrar en debate. Y hace poco estaba en un evento de la Coordinadora de la Mujer, donde su candidato a primer senador por La Paz mencionaba de que no, que la ley de paridad es súper importante. Entonces, como amigo, o sea, realmente se ponen de acuerdo. Entonces, una cosa es lo que dicen en el discurso y otra cosa es lo que en realidad, el paso a paso de cuáles van a ser las medidas que van a hacer y lo que van a hacer. Porque no te olvides que la vez que nosotros hemos entrado al fondo, teníamos un Sánchez de Lozada que dijo públicamente que no íbamos a ir al Fondo Monetario Internacional. Y era una época donde realmente habían ajustes radicales y la economía de Bolivia estaba igual o peor que ahora, ¿no? Más bien somos una población que resiste, se pone creativos. La palabra creativa creo que ha estado flotando acá, pero asumió y fue al fondo, ¿no? Entonces no nos olvidemos que también hay esos discursos, ¿no? Entonces si nosotros no exigimos que nos digan el cómo, después puede ser complicado, porque, lo repito, o sea, tiene que haber un blindaje al gasto social. Cuando tú decías, llegamos a noviembre, me hacía mucho, ayer o anteayer, el presidente Arce dio una entrevista a Jimena Antelo, ¿no? Y le decía, por ejemplo, vamos a tener combustibles, y le he dicho, va a ser irregular. Entonces, creo que la pregunta, no sé cómo la estabas planteando, pero definitivamente va a ser difícil. Y algo que me gustaría decir, o sea, sí, sabemos que el ajuste va a ser doloroso, pero yo te aseguro, porque tengo toda la evidencia del universo para demostrarte que si no haces nada es peor. Claro, pero ¿shock o gradualismo? Esa es una pregunta un poco interesante. Tú puedes hacer reformas graduales cuando tienes cierto colchón financiero. Creo yo que ya no lo tenemos. Reservas internacionales, pero en estados críticos realmente. O sea, eso también, ese colchón, no solamente es para aguantar esto, sino que si realmente pasa algo a nivel internacional que estamos viendo que puede pasar, o sea, no tenemos realmente ni siquiera algo para subsistir, ¿no? Sí. Y por ejemplo, o sea, la reserva, si bien tenemos, si no estoy mal ahorita, lo que decía el artículo 4 del FMI es que en divisas tenemos como 90 millones, que es nada, ¿no? O sea, es una semana y media de combustibles, y tenemos como 1.900 millones en oro. Pero el oro ya está un poco ignorado, es como que eso que ya está un poco empeñado, entonces hay que ver de dónde sacamos más para importar. Una opción son los créditos,
Porque, vas a construir un camino, pero te entran los dólares y esos los puedes utilizar como para importar y los pagos aquí lo haces en bolivianos, ¿no? Entonces, puede ser una forma como para ir remando, que es lo que ha intentado hacer el presidente Arce. Por ejemplo, en el programa de Jimena Antelo le decía, ¿no? O sea, por eso nosotros programamos créditos como para seguir con este bicicleteo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y con la deuda externa. Esto es bien importante también mencionarlo. O sea, sí, sabemos que nuestra deuda, según el fondo, está en 95% del PIB, pero es prioritariamente deuda interna. ¿Eso qué quiere decir? Emisión del Banco Central para el TGN, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que te está generando inflación, por un lado. Entonces, la deuda externa todavía no está tan importante y por eso los pagos a la deuda no es tan importante. Todavía, ¿no es cierto? Porque ahorita estamos pagando casi solo intereses. Cuando nos toque desde el 2027, si no estoy mal, va a ser más importante nuestro pago de la deuda externa, que no es muy alta ahorita, pero vamos a empezar a pagar el capital desde fines de 2026, inicios de 2027. Eso tenemos también que negociarlo, cuánto tiempo tenemos que pagar el capital al fondo, ¿no? Capacidad de pago total. Eso va a ser un bicicleteo financiero y vamos a estar casi como en un default permanente. Y en la cuerda floja. Vamos a estar en la cuerda floja por un par de años, como ya lo hemos estado el 85. Yo ahí quiero entrar justamente, no sé si me permiten. Mira, yo no he vivido el 85, no existía ni nada por el estilo. Ninguno de nosotros, para que... Bueno, ¿ninguno de nosotros? Bueno, ninguno existía el 85. Yo solo he visto básicamente, bueno, mi área es más social, política, entonces yo siempre, cuando hablo del 85, sí, la estabilización, pero también hubo la relocalización, ¿no? Y los efectos sociales, etc. ¿Estamos en una situación similar o peor a la del 85? Porque yo hablo con gente mayor, obviamente no especialista en temas de economía, pero me decía, no, el 85 había gasolina, había apoyo, había todo, pero sí íbamos a pagar con nuestras carretillas llenas de dinero. ¿La situación actual es peor o es mejor o estamos en la misma situación? ¿Qué dirían ustedes que, bueno, han estado estudiando este tema de manera un poco más rigurosa y académicamente? Yo me atrevería a decir que es diferente, como con un componente similar pero diferente, porque si bien la impresión de billetes esa época era, pero ¿no? Con la carretilla y mi papá me contaban así claro, cómo era la situación, es terrible, pero también nosotros yo creo que vivimos un tema de especulación. No quiero negar la crisis como lo hacen personas del gobierno, sin decir directamente el presidente, pero sí hay un tema de que deja de haber pollo y todo el mundo va a comprar y sube y están vendiendo el kilo a 70, 80 bolivianos, entonces es algo también terrible. Pero siento que el componente ahora ha sido la tecnología, porque se ha buscado mecanismos que no ha hecho que esto explote. No, porque todos decíamos así, no va a haber gasolina y explota. No, se han puesto creativos, que si se estaba vendiendo, que alguien, que yo te hago cola, que te pago tantos, o comprabas en el mercado negro, ¿no? Otra alternativa a la falta de divisas ha sido, porque no es una solución y no es, como dice el presidente en alguna entrevista, que tener USDTs es como tener dólares en el bolsillo. Eso es completamente falso, pero sí te ha dado como ciertas alternativas para poder adquirir una divisa, no hacer pagos internacionales, y que ha permitido tal vez una transición para un tema del sistema financiero digital moderno que necesitábamos tan urgentemente, ¿no? Como ha sido la pandemia con el QR, ¿no? Entonces, siento que hay ese componente y que todavía aún la gente está resistiendo. Vemos, ¿no? Nuestra sociedad es de mucha resistencia y creatividad, entonces creo que es una tarea muy dura y una responsabilidad muy grande del siguiente gobierno tener ese respeto a esta gente que está sobreviviendo al día a día, sí, y no generar una política dura de recorte que realmente los asfixie y que empobrezca sectores. Okay, o sea, tú vas más por el gradualismo. Gradual total. Y se puede. A ver. ¿Cómo? Claro, yo creo que tiene que ir acompañado, por ejemplo, de lo que mencionábamos, ¿no? De estas alternativas que se puede dar en el tema de la reducción de la gasolina, en dar estas opciones, ¿no? El tema de medir la eficiencia de los bonos, por ejemplo, el tema del gasto público. Me han dicho que no es como un monto muy elevado, pero uno puede ir viendo el tema de recortes, porque también hay muchos candidatos que dicen el recorte, ¿no? del gasto público es eliminar ciertos ministerios, pero ahí también tienes una población trabajadora, ¿no? que van a quedar sin trabajo. Entonces tú tienes que ver también unas políticas que no sean tan radicales, porque al final vas a tener convulsión social,
¿no? Entonces, una de las propuestas, así me dije, ¿cómo? Yo digo blindaje del gasto social, condiciones progresivas. Bueno, se maneja este tema de impuestos a las grandes fortunas también, que te puede dar cierto oxígeno hasta cierto tiempo. Menciono algunas de las propuestas de Alberto Bonadona que también son muy interesantes, de evaluación programada para que no sea tan directa, ¿no? Porque sí, sabemos que hay un monto paralelo que es el que está existiendo, entonces hay que ir haciendo gradualmente para generar menos shock, ¿no? Financiamiento complementario, que es lo que hablábamos, y sobre todo un diálogo nacional. Yo creo que se tiene que hacer una cumbre económica para tratar de hacer pactos a nivel municipal, para que se pueda entender cómo van a ir este financiamiento complementario, y también una cumbre social, ¿no? Donde los distintos actores también digan así, que me garanticen esto, que ya esto sí no nos afecta, digamos, ¿no? Entonces así también tienes esa legitimidad. Yo lo veo un poco complicado, en el sentido de que justamente ha sido bien interesante ver a los tres candidatos, a Manfred, Tuto y a Samuel, ahí en el foro agropecuario, dándoles todas las facilidades y contradiciéndose en sus discursos y programas de gobierno. Qué novedad. Que no tiene, o sea, pero creo que estamos en una situación tan crítica que no sé si nos dé el tiempo, desde mi perspectiva, ¿no? Para que estos diálogos sociales, estas cumbres, etcétera, puedan permitirte paliar la crisis, ¿no? Porque yo creo que la gente ahorita no está pensando tanto en cómo lo podemos hacer, etcétera. La gente quiere soluciones, ¿no? Y yo creo que en realidad el siguiente presidente tiene que tener la capacidad necesaria, su equipo económico, de sí comunicar a la sociedad de manera efectiva cómo van a resolverlo y cumplir eso, ¿no? Y la sociedad tiene que ser garante justamente de, ok, si tú has dicho 100 días o has dicho estabilidad hasta Navidad, ojo, pero también es un tema jodido, ¿no? Porque si estas promesas no las cumples, en 2 semanas, chao presidente, ¿no? Es una situación un poco muy, muy complicada en la que estamos, pero no sé qué piensas tú, Josu, ahí. Es una situación realmente bien compleja, y la verdad es que se vienen años muy, muy complicados para Bolivia. Perdón que te corte ahí. Justamente esa era una de las preguntas que yo que quería hacerles a los dos. Ok, digamos que acudimos al fondo, todo excelente, nos amamos todos los bolivianos, nos damos de la mano, salimos a las playas, no, mentira. Pero sale todo muy bien. ¿En cuánto tiempo, o eso depende mucho de la negociación, en cuánto tiempo nosotros podríamos estabilizarnos como tal? ¿En cuánto tiempo vamos a hacer el pago? ¿O todo esto es la negociación interna que existe entre el Estado y el FMI? El nuevo equilibrio, cual sea que vaya a ser, puede ser medianamente rápido, lograble. La cosa es cómo va a ser. Puedes estabilizar la economía relativamente rápido. De hecho, yo era medio un poquito hater del fan de los 100 días, no solamente porque en nuestro país en 100 días se nos ha prometido el 82, que íbamos a estar en la normalidad, y terminó con un presidente que acortó su mandato, ¿no es cierto? Entonces me parece quencha un poco quencha, doblemente quencha en ese sentido. Pero de hecho, si tú te pones a ver un poquito la literatura, se puede estabilizar medianamente rápido. La cosa es cuál va a ser el nuevo equilibrio. Puedes estabilizar medianamente rápido si cortas un montón de cosas y tienes, por ejemplo, te tiras el subsidio de combustibles y está el precio internacional y listo. Se puede estabilizar medianamente rápido en esa forma, que va a ser la cruda, que va a ser la difícil, y es la que cuando no hay. Claro, se disparan los precios. Entonces, cuando la LAO, por ejemplo, nos habla de gradualismos, eso nos requiere mucho más tiempo. Que es tiempo que yo, francamente, no sé si tenemos el dinero para pagarlo. Me encantaría decir que sí. Es lo óptimo, es lo que el gobierno de Morales ha intentado hacer con el gasolinazo en 2014, 11, ¿ves? 11, que le ha durado un día, ¿no es cierto? Ha sido un día interesante porque creo que no he ido al colegio ese día, por eso me acuerdo, ¿no? Entonces, son cositas que se tienen que hacer. El gradualismo funciona en periodos de tiempo relativamente, o sea, un poco más largos de lo que nuestra billetera nos va a poder aguantar, ¿no? Entonces, eso por un lado. El 2010 ha sido. 2010. Sí, yo también estaba en el colegio. Y todos estábamos en el colegio. Ya, pero creo que lo importante nuevamente es, ok, sabemos que necesitamos créditos porque tenemos que sobrevivir, tenemos que conseguir dólares porque nuestro problema también es un tema de balanza de pagos, no se olviden de eso, el tema también es un déficit fiscal, pero hay un problema grande de la balanza de pagos. ¿Esto en Facilito lo podrías explicar? Claro que sí, y te lo pongo aquí un poco en contexto. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que hacer es un plan que te permita reducir el déficit fiscal, sí, efectivamente, pero que también te permita acumular dólares.
Ahí está un poco el tema de la balanza de pagos, ¿no? Entonces tú importas demasiado, exportas poquito, entonces ahí se te van un poco los dólares. No necesariamente quiero criminalizar a nadie. Piensen ustedes que de lo que están usando ahorita no es importado y... No sé, y el nacionalista dirá, no, pero es que yo voy a pagar mis 200 pesos por mi chompa porque es hecha en Bolivia versus que la podía comprar en China 50, ¿no? Entonces, al final del día es una lógica un poco de, te vas donde es barato o hasta donde quieres comprar, o el branding, lo que sea. Y eso también tiene que pasar por, ok, tú solucionas medianamente el déficit fiscal, pero tiene que pasar necesariamente por el tipo de cambio, porque tú tienes un tipo de cambio que es 6.96, que está fijo desde noviembre del 2011, que fue la última microapreciación del crawling peg, que es nuestro mecanismo cambiario ahorita que en teoría está funcionando, que si tú ves los hechos es fijo, que te está incentivando la importación. Entonces hay que mover el tipo de cambio. Para mí hay que mover el tipo de cambio. Yo sé que hay, por ejemplo, Antonio Sarabia dice, no hay que mover el tipo de cambio. Es carísimo mantener un tipo de cambio fijo. Lo estamos viviendo. ¿Y qué es lo que pasa con el tipo de cambio, ¿no? O sea, te incentiva las importaciones, se te drenan las reservas y eso hay que moverlo. Entonces tiene que ser parte del ajuste. ¿Y eso qué va a pasar? Va a tener un efecto inflacionario, ¿no? Entonces, lo que sea que vaya a pasar, tú tiras el subsidio a los combustibles, va a tener un efecto inflacionario. Y eso tenemos que estar preparados todos. Vamos a tener niveles de inflación súper altos en comparación a lo que teníamos. Si ya tenemos a mayo de... 15, 16. A mayo, bueno, 2024 cerramos con 9.90 y algo, 97 creo, 10%. 2 dígitos de inflación, que eso no lo habíamos visto en mucho tiempo. Y hay algo que me preocupa un poco más, que es la inflación alimentaria. Cuando tú ves cuáles son los productos de la canasta básica que está subiendo, tienes carne, pollo, arroz, fideo. Eso está subiendo. Y bueno, el agregado está en la inflación en 20% en la interanual. Entonces es una locura. Los precios de los productos de los hogares que están consumiendo están subiendo muy rápido de precio. Entonces, realmente hay que hacer algo. Es un tema que puede decantar en un tema de profunda inseguridad alimentaria, que lo que podemos tener, por más de que sé que ha habido un chenco con todo el informe de Naciones Unidas, de la FAO con el PMA, pero oye, la inseguridad alimentaria es un riesgo en Bolivia, creo yo, además que hemos tenido 2 shocks climáticos sumamente fuertes, inundaciones e incendios, ¿no? Que han afectado. Ahí tal vez en 20 segundos la gente que no sabe qué es esto de la seguridad alimentaria. Sí, bueno, es básicamente que una persona, un hogar pueda comprar alimentos, básicamente. Y ese poder comprar quiere decir que existen en el supermercado y que los puede pagar. Claro, garantizar la canasta familiar, que, exacto, señor presidente, no es 100 bolivianos. O sea, no era, ni es, ni va a ser, ¿no? Y en un escenario de tanta incertidumbre como lo que estamos viendo, no sé si han visto los memes que había, por ejemplo, del cuánto cuesta un bloqueador Nivea, digamos. ¿Se acuerdan? 500 bolivianos 500 hasta ahora. Pesos, claro, es que... Y entrabas a la página de no sé qué farmacia y era 550. Entonces, cuando están tan descontrolados, cuando están tan desancladas las expectativas, pues lo que haces es subir de precio, subir de precio, subir de precio, y eso es una espiral inflacionaria. Y es lo que estamos pasando ahorita. Entonces necesitamos certezas, necesitamos garantías, y por eso es importante, y entiendo un poco el romanticismo de en 100 días, porque oye, necesitas soluciones y necesitas soluciones efectivas ya, para anclar expectativas. Pero también para romper el tema de los 100 días, en 100 días recién estás terminando de armar tu gabinete, estás terminando de entender, estás terminando de recibir los reportes. Entonces es como muy optimista mencionar los 100 días, ¿no? Sería lo ideal. Yo que soy muy optimista en pensar que realmente se puede hacer esta aplicación de reducción de gastos de forma gradual y etcétera, pero sí hay que pensar que lo que realmente es efectivo. Sí. Y solamente, yo no estoy haciendo publicidad por el Samuel. Sé que los 100 días es más que todo un tip psicológico para que no colapses. Claro. Y es exactamente lo que está pasando en este país, a mí me parece, en mi lectura, que es porque la gente no está en las calles, no está haciendo tomas simbólicas de ciertos lugares, porque hay la expectativa de que hay elecciones, claro, y que cuando hay elecciones las cosas van a mejorar y van a mejorar pronto. Solamente una conversación de calle, he hablado con una persona que me decía, ¿y usted cuándo cree que la típica conversación de minibús? Exactamente, ¿y cuándo va a solucionar? En unas 2 semanas, yo le digo... Y al ver mi cara me dice, 1 mes. No. Y yo le digo, oye, esto no va a ser ni hasta fin de año. Es una pequeña pandemia. Una pequeña pandemia. Es muy complejo lo que se viene. Claro, y es una burbuja, ¿no? Sí. Que también yo creo, pero que si le tocas el componente electoral a la población es donde salta la chispa. Sí.
No hay que olvidar también de que se está agudizando el conflicto de a poco porque estás teniendo como muchas marchas, inestabilidad social, tú vas al mercado y te dicen, ¿no? Las famosas imágenes del presidente, si te quejas del precio, es culpa de este señor, digamos, ¿no? Y yo creo que han sido los factores de negar la crisis constantemente y esta subvención también que había al dólar, ¿no? Recordemos que el año pasado estaba la ministra de Trabajo dando una entrevista, la ex ministra de Trabajo, donde ella dice que el dólar estaba subvencionado y al día siguiente la cambian y claro, nadie dice absolutamente nada, sin contar que son muy pocas las mujeres políticas que tenemos en el gabinete, pero bueno, ¿no? Ha sido causal de despido y también eso parte de que el gobierno aún sigue negando que el modelo económico, social, productivo, comunitario, ha llegado a su fin, ¿no? Entonces no se ha puesto en alternativas. Ahí ustedes, hablando un poquito, bueno, resumiendo un poco lo que están mencionando ustedes, ¿realmente ustedes creen que nuestra población está lista para esto? Más allá de que sea gradual o en shock, o sea, van a haber cambios estructurales en el país. Tiene que haber cambios estructurales, sobre todo en el modelo. Empiezo con lo que tú has dicho, el modelo ha culminado, ha fracasado, como quieran verlo. Pero un grueso del país ha creído en ese modelo, ¿no? ¿Ustedes creen que realmente estamos en condiciones para que el ciudadano de pie se dé cuenta o se informe, qué sé yo, para las subidas de precios que va a haber hacia adelante? Yo pienso de que tenemos que repensar Bolivia desde los nuevos factores de la sociedad, porque además que las formas de comunicación han cambiado totalmente, entonces tenemos que dejar de polarizarnos entre izquierda, derecha, arriba, abajo y que realmente sea algo que funcione y vuelvo a decirlo, ¿no? Con un componente social que la gente tiene que escuchar a esta población porque es la que realmente está resistiendo y le está poniendo el lomo a la crisis, ¿no? Que se están poniendo creativos hasta para que nosotros también tengamos los recursos, ¿no? Algo que digo muy lanzadamente puede ser de que estas crisis también te traen oportunidades y en esta ocasión ha sido una importancia al consumo nacional, ¿no? O sea, realmente estamos buscando las alternativas en consumir el cafecito nacional, en comprarse las cafeteras para uno hacer su propio, exacto, ¿no? Entonces ir buscando todo lo que es nacional, ya no te compras un shampoo que era de afuera, estás intentando con marcas nacionales, los emprendimientos también cada vez están surgiendo, entonces ese apoyo que hay que dar también, ¿no? Ahí me surge la duda un poco, volviendo con un tema que estábamos hablando de el 85, claro, el 21060 genera la relocalización y, bueno, con el paso del tiempo la informalidad, ¿no? Que en realidad el 21060 el resultado sí es la estabilización de la economía, pero el intento de la diversificación, pero también es la informalidad. Que una terapia de shock, Josu, ¿qué generaría si ya el 85% de tu población es informal? A ver, un poquito tal vez respondiendo antes igual a la pregunta que yo me he quedado un poco picado de responder igual a la otra pregunta, si la población está lista. Bueno, más allá que esté listo o no, es lo que nos toca. A los que no se van a ir del país, que eso es sumamente triste, a los que no se van a ir, a los 18,000 que ya han dejado el colegio para trabajar, para paliar un poquito la crisis, a la persona que está vendiendo hasta las 11 de la noche gelatinas para un poco intentar recuperar los ingresos que ha perdido, los ingresos reales que ha perdido, porque puedes ganar los 1,000 bolivianos y ganas 1,000 bolivianos mañana y ya no te compra lo mismo, eso es lo que está pasando ahora, y para eso la mayor parte, un poco aludiendo a tu pregunta, que son cuenta propias, que son autoempleados, que está muy vinculado a la informalidad, necesitan trabajar más horas para mantener el ingreso real. Tenemos que entender eso, pero para mí hay algo mucho más esencial. Tiene que significar algo. Y lo que Lalao decía tiene mucho sentido. Ahora podemos repensar Bolivia. Creo que ahora es el momento en el que podemos repensar Bolivia. Se nos viene una crisis y estamos ya viviendo el inicio de una crisis que es bien terrible, que es parte de los ciclos económicos, que es parte de la historia de cualquier país, pero tiene que significar algo. Cuando nosotros los jóvenes, que nos va a pegar con desempleo, que nos va a pegar con trabajos precarios, que nos va a pegar con no poder educarnos, porque es lo que va a pasar y lo que ya estamos viendo, tiene que significar algo.
Y significa, para mí, repensar Bolivia desde muchas aristas. ¿Qué país queremos tener? Y para mí, por ejemplo, y mi propuesta, porque es un poco, estoy llevando agua a mi molino, pero es un poco repensar el sistema de protección social. Esto no es asistencialismo, tenemos que pensarlo de mejor forma, tenemos que llegar de manera más eficaz y eficientemente a quien más lo necesita para igualar las oportunidades. Se puede. Exacto. Yo creo que necesitamos pensarlo y no es automático. O sea, cuando nosotros vayamos al fondo, un poco tocando ya un popurrí de temas, cuando vayamos al fondo nos van a decir, ok, tienes que reducir tu gasto, pero no nos van a decir qué van a reducir o cómo lo vas a hacer. Nosotros tenemos que tener las ideas claras y ojalá esto sea como que un inicio para poner en agenda la protección social, que es extremadamente importante. La seguridad alimentaria, por ejemplo, necesitamos un sistema de protección social que sea sensible a la nutrición. Necesitamos un desayuno escolar en zonas rurales, en zonas periféricas de las ciudades, que realmente responda a las necesidades nutritivas, que además se puede complementar, por ejemplo, con compras locales para mejorar un poco, dinamizar la economía interna, fortalecer, darle a los agricultores mercados seguros, como pueden ser las escuelas, para sus productos, nosotros nutrirnos de productos frescos. Necesitamos pensar todas esas cosas. ¿Qué país queremos? ¿No? Entonces tiene que valer la pena esta crisis. No las vamos a bancar, tiene que valer la pena. Y eso es para una mejor Bolivia en el futuro. Y solamente una cosita más de informalidad. Ok, volvemos a informalidad. 85%. Sí, pero informalidad creo que, a ver, hay que separar un poquito. Cuando una empresa es informal es la que no está legalmente establecida, la que no paga impuestos. Cuando una persona es informal son varias cosas que hay que ver, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una persona puede pagar impuestos, pero por ejemplo no estar asegurada al seguro, algún seguro de salud o a las pensiones, digamos, a las AFPs, bueno, a la gestora ahora, ¿no? Entonces, y esa persona es informal, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me soñaría una Bolivia en el futuro donde una persona tenga la capacidad de afiliarse al seguro de salud de su preferencia y donde sus ahorros estén garantizados para su jubilación digna? Y yo, para ya ir concluyendo, voy a lanzar como una conclusión. Muchas gracias, Josu. Has realmente abarcado un popurrí de muchas cosas, pero ciertas y necesarias para pensar la Bolivia del futuro. Y aquí, como espacio publicitario, desde la Fundación nosotros vamos a lanzar a finales de este mes, a cargo de, bueno, la coordinación del libro está a cargo de Daniela Gramont, un libro titulado La Bolivia del Futuro, que básicamente es una receta de los temas puntuales, los cuales se necesita tener muchos ojos, y hay como una propuesta de qué se tiene que hacer para poder aliviar un poco la situación, ¿no? Y ya para conclusión, yo realmente hago un llamado a la responsabilidad técnica y política, ¿no? Reafirmo, el ajuste no puede recaer en los menos favorecidos, en los que tienen menos recursos, porque no se lo merecen. Es una población que realmente trabaja y no podemos empobrecer a nuestra población, ¿no? Considero que los diálogos, las conversaciones, las propuestas se tienen que seguir dialogando, pero dentro de soluciones que sean técnicas y que tengan un componente humano. Bueno, no sé si quieres dar un mensaje final. Realmente, o sea, se vienen tiempos complejos. Me gustaría invitar a todas las personas que quieran y puedan, lean los programas de gobierno de los candidatos. Eso es sumamente importante. Son elecciones que van a ser muy complejas, que ahorita creo yo están siendo un poco más dictadas en temas de polarización, entre que yo soy del A y el otro es del B, entonces jamás voy a votar por el del B, sino por el del A y nunca por el del B. No, o sea, lo que necesitamos son soluciones técnicas, posibles, factibles, reales, y que además nos inviten a soñar una Bolivia distinta en el futuro. Creo que eso es lo más importante. Una cosita, también spot publicitario, sé que a veces es muy complicado leer los planes de gobierno, pero nuestros colegas Alex Ojeda y Valeria Peredo de Cochabamba han creado una herramienta de comparación de las propuestas de gobierno. La pueden buscar como, creo que es herramienta de... Comparación del Lab Tecnosociales. Exacto, eso, entonces pueden ver por los temas, que facilita mucho, porque un voto informado es un voto consciente. Sí, muy bueno eso. Bueno, ha sido un episodio interesante para alguien que no sabe mucho de economía. La verdad es que no es mi especialidad. Creo que hemos hecho un análisis un poco general. Ya el siguiente episodio espero tenerlos nuevamente, ya que podamos atacar a cuáles van a ser las reformas fiscales urgentes, cómo podemos diversificar la economía, qué podemos hacer con el tema del oro, ¿no? Que en realidad muchos se jactan en algunos lugares, justo en el oriente del país, que es la mayor parte del PIB, etcétera.
datito, el año pasado el departamento que más aportó en exportaciones ha sido Potosí. Pero bueno, esos son temas que vamos a analizarlos hacia adelante. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y bueno, lo que dicen, ¿no? Por favor, infórmense, votemos informados y sobre todo no nos quedemos con la duda, ¿no? Estos medios de comunicación, los diferentes espacios que existen sirven para justamente disipar dudas y también para seguirse informando. Muchas gracias y hasta la siguiente. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.